capítulo 18 al 23. Mateo capítulo 13, versículos 18 al 23, capítulo 13. Vamos a leerlo desde los primeros versículos. Vamos a leerlo desde el primero. Y después vamos a saltar al versículo 18. La palabra del Señor dice: Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó. Y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tenga oídos para oír, que oiga. Versículo 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la preocupación por causa de la palabra, luego tropieza. 22. El que fue sembrado, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Amén. Oramos. Dios y Padre eterno, Santo, Todopoderoso, Creador del universo, Creador nuestro, venimos aquí delante de ti, tus hijos, Señor, agradecidos por una oportunidad más que nos das de poder aprender de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, gracias porque tú eres nuestro guía, eres nuestro maestro y has enviado a tu Hijo Jesucristo, nuestro pastor. Padre, precisamente ante estas palabras del Señor Jesucristo, pido que nos des esa capacidad para poder comprender lo que tu palabra nos dice, Señor. Danos esos oídos que el Señor Jesucristo dice que debemos tener para oír, Señor. Las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean siempre agradables a ti, Señor mío y Dios mío. En el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Amén. Mis hermanos, pueden tomar su asiento. Venimos viendo en esta trayectoria, en esta predicación expositiva, que el Señor Jesucristo se encontraba en una región de Galilea. Había mucha multitud de personas. Él estaba llevando la palabra, predicando el evangelio del reino. Y se presenta su madre junto con sus hermanos. Después Jesús sale, se va a la orilla del mar de Galilea. Toda la multitud que estaba con él le siguieron. Entonces Jesús decide subirse a una barca. Se sube a esta barca, se aleja un poco de la orilla y toda la multitud está de pie al frente escuchando la palabra. Jesús toma este bote como una especie de púlpito y toda la multitud que está a la orilla del mar de Galilea o lago de Galilea o Genesaret está atento a lo que el Señor está diciendo. Muchas personas lo seguían, muchas personas tal vez con la convicción de que él era un gran maestro, un gran rabí o rabino. Otros seguían admirados por su
autoridad al predicar, y tal vez algunos también por una necesidad de un milagro o algo que él pudiera hacer a favor de ellos. Algunos ya habían empezado a notar que él era alguien especial, podría ser el hijo de David, dijeron algunos. Y desde luego están los fariseos en este momento que lo único que quieren es desvirtuar, poner a un lado todo lo que Jesús está haciendo y darle atributos a la obra del Espíritu Santo, a la obra de Belcebú. Todo esto ha venido sucediendo, y lo que vemos en el capítulo 13, en esta parábola, es el contexto de lo que ha venido transcurriendo en el capítulo 12. Entonces ahora el Señor, vimos que la semana anterior Él inició con esta parábola, pero ahora entonces Él da la explicación de esta parábola. Y Él dice, versículo 13, capítulo 13 de Mateo, versículo 18, Él dice, oíd vosotros la parábola del sembrador. Los discípulos probablemente se acercaron a Él. Desde luego vimos que ellos le dijeron a Él, Señor, pero ¿por qué tú les hablas en parábolas? Eso fue lo que vimos la semana anterior. Jesús da un argumento que estudiamos la semana anterior, pero ahora entonces Él dice, oíd vosotros. Cuando dice oíd, presten atención, pongan mucho cuidado. Vosotros, ¿quiénes son vosotros? Los discípulos, aquellos que Él había mencionado, que en el versículo 11 de Mateo 13, porque a vosotros os es dado el saber los misterios del reino de los cielos. Y Él en ese momento dijo, mas a ellos no. O sea, estas personas con su duro corazón, estas personas que rechazaban la verdad del Evangelio y que definitivamente hacían todo lo posible por persuadir a la gente de que Jesús no era ese Mesías. O sea que Jesús le está hablando directamente a sus discípulos. Él no se está dirigiendo a la multitud. Esto que Él habla aquí es con sus cercanos y tal vez algunos de ellos que quisieron también escuchar lo que esta parábola quería decir. Entonces aquí queremos ver que el sembrador es aquel que predica la palabra. Eso es lo que nos dice Marcos 4:14. Marcos 4:14 nos dice, el sembrador es el que siembra la palabra. En este caso es el Señor Jesucristo. Así también como lo ha sido a través de los tiempos, a través de la historia, aquellos predicadores que anuncian el verdadero evangelio de Jesucristo. Son también los pastores y todos los ministros del Señor a través de la historia que predican la palabra pura y el verdadero y correcto evangelio. No los falsos predicadores que predican sus propias ideas. No los falsos predicadores que predican acerca de sueños. No los falsos predicadores que predican acerca de tu mejor vida ahora o del evangelio de la prosperidad. No, esto se trata del evangelio puro, aquellos que predican verdaderamente la palabra correcta. El terreno representa el corazón humano. En esta parábola el terreno representa el corazón humano. La semilla es la palabra del reino. El evangelio, la semilla es la palabra de Dios. Esa palabra que es pura, perfecta, santa, inerrante, infalible. Esa palabra que es suficientemente inspirada por Dios. O sea que el mensaje es el mismo. El mensaje es el mismo para estos 4 terrenos, pudiéramos decirlo así, o 4 corazones a los que el Señor Jesucristo se refiere. El mensaje es el mismo. El predicador es Jesucristo, el mayor, máximo, mejor, único predicador de la historia, Jesús. Jesús está allí. Él está trayendo ese mensaje y lo que vemos aquí en que está predicando el Señor es que podíamos ver que en algún otro predicador o cualquier persona que trajera el mensaje del evangelio, el predicador no interesa, su estilo no interesa. Lo que interesa es el mensaje, lo que interesa es la palabra. Ese es el punto crítico. El punto importante es la palabra que se predica. Por eso hago énfasis en la predicación verdadera, porque hay muchas iglesias donde supuestamente se predica.
pero se predican cosas que no es el evangelio. Entonces aquí lo importante es el mensaje. Lo que hace la diferencia en estas 4 categorías que vamos a ver a continuación es la condición del terreno. En este caso, la condición del corazón humano. Y de eso es lo que se trata. Eso es lo que ha venido Jesús en esta parábola tratando de manifestar de acuerdo a la predicación que él ha llevado del evangelio, del reino, sus milagros y la respuesta que ha habido de todas estas masas que lo están siguiendo. Pero él en particular también lo ha hecho en ese sentido que aquellos líderes religiosos puedan también no entender el mensaje que él está predicando, porque por eso es que él dice, a vosotros os es permitido o saber, o es dado, es un don de Dios, saber el misterio del reino de los cielos, Mateo 13:11, mas a ellos no les es dado. Jesús lo hace con ese propósito. Entonces, cuando hablamos de esto, decimos que la semilla es la buena noticia de salvación. La semilla es esa buena noticia para hombres y mujeres que están condenados a una destrucción eterna, a un castigo eterno. ¿Hay alguna manera en que se pueda ser salvo de la ira de Dios y el castigo eterno de Dios por el pecado? Desde luego que sí. Y ese es el propósito por el que Jesús vino. Desde luego que ese es el propósito por el cual Jesús está anunciando ese evangelio del reino. Desde luego que sí. La respuesta es que sí. Jesús vino a esta tierra como Dios y como hombre para sufrir, para morir en esa cruz llevando el castigo que se merecen todos aquellos que ponen su fe en Él. Ese fue el propósito, resucitar, ascender al cielo, interceder por los suyos y entregar esa justicia perfecta para esos, los suyos que ponen su fe en Él, para poder estar en la presencia de Dios. O sea que la buena noticia es que Dios en su inmensa bondad, misericordia, amor y compasión envió a su Hijo a este mundo para salvar a pecadores que merecen solamente la condenación eterna. Todo se trata de la salvación a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Juan 5:24 dice, de cierto os digo, hablando al Señor Jesucristo, el que oye mi palabra, aquí está, oír, cuando Él le dice, oíd vosotros a los discípulos, el que oye mi palabra y crea al que me envió, o sea, al Padre, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte, esa muerte espiritual interna, heredada, que cada ser humano viene en sí mismo. Ha pasado de esa muerte a vida, esa vida que solamente nos da el Señor Jesucristo. Así que la predicación de la palabra de Dios es la proclamación de la buena semilla del Evangelio de Dios. Esa es la buena noticia del Evangelio. Entonces, el sembrador sale y siembra indiscriminadamente. Les explicaba la semana pasada, en el antiguo Israel no se utilizaban las máquinas de John Deere que se ven en este momento, que son esas máquinas que salen y hacen el trabajo automáticamente, van arando la tierra y de una vez van tirando semillas. No, en ese tiempo no existía eso. Lo que hacía era que el campesino o el sembrador se colocaba un bulto de semilla en el hombro y lo que hacía era coger manotadas de semilla e irlas tirando donde cayeran. Iba pasando por cualquier lugar, determinado área, y empezaba a tirar semillas. Y cuando vemos entonces esta primera semilla, dice el versículo 4 de Mateo 13, mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Este es el camino que en aquel tiempo no habían carreteras demarcadas como tal, la gente caminaba a través de los mismos sembrados. Si recordamos bien, en los versículos anteriores vimos cómo el Señor Jesucristo tuvo un serio encuentro con estos líderes fariseos porque los discípulos precisamente se habían atravesado por un camino y estaban arrancando esas espigas que estaban comiendo el grano. O sea que era común que las personas caminaran en medio de los sembrados. Entonces, ¿qué pasaba? Si eso se convertía en un camino que todas las personas andaban, ese camino se pisaba tanto
Era tan pisado, tan frecuentado que ese camino se compactaba, se hacía sólido, se hacía que parecía que estuviera con asfalto. Entonces la semilla al caer en ese lugar estaba tan duro, estaba tan solidificado, tan compactado que obviamente no penetraba. Entonces, ¿qué sucede? Dice el versículo que como estaba ahí, vinieron las aves y se lo comieron. Entonces el Señor Jesucristo dice, Mateo 13:19, y vamos a ver, este es el primer terreno. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Aquí ya vemos que Jesús identifica el terreno con el corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Cuando nos dice aquí que vienen las aves y lo arrebatan, bueno, aquí dice viene el malo, pero anteriormente vimos que eran las aves. Estas aves son una tipología de el maligno, dice aquí, el malo, ese es Satanás. De hecho, Marcos 4:15, en el versículo paralelo, dice, viene Satanás y quita la palabra. O sea que vemos aquí cómo en la predicación del Evangelio también vemos esa influencia de Satanás con el propósito de que esta predicación, este evangelio de salvación pudiera no lograr el propósito deseado. Vemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes, espíritus de maldad. O sea que aquí podemos ver, de acuerdo al relato que nos presenta Mateo y que el Señor Jesucristo nos da en esta explicación de la parábola, que existe ese conflicto, siempre estamos en medio de ello. O sea que este pasaje, esta persona dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, esta persona ha tenido el privilegio de escuchar la palabra. Esta persona ha tenido esa oportunidad de recibir el mensaje del evangelio. Ahí está. Ha escuchado la predicación, pero no tiene entendimiento. Este evangelio para esta persona es algo que no tiene sentido. El evangelio para esta persona es algo que puede decir, esto es una tontería, no sigan, no me hablen de eso porque pues para mí no tiene ningún fundamento, pudiera decir. Esta persona está tal vez oyendo, pero no solamente no la entiende, sino que su corazón está tan duro que posiblemente ni siquiera está prestando atención a ello. Y Jesús dice, esta persona oye la palabra del reino y no la entiende, y viene el malo y la arrebata. Y Jesús presenta dos situaciones aquí. Jesús manifiesta claramente la dureza del terreno, o sea, en este caso el corazón, de alguna persona que este terreno es tan fuerte, tan duro, su corazón es tan duro que la predicación de la palabra o el evangelio, que es la semilla, no penetra, no tiene forma de ingresar en él. Es una palabra que totalmente se pierde. Es ese corazón duro que automáticamente dice no quiero escuchar. Es ese corazón duro que ni siquiera se interesa en las cosas de Dios. Y desde luego nosotros aprendemos a través de la Escritura que el Evangelio es locura para aquellos que se pierden, para los incrédulos, como dice 1 Corintios 1:18. Esta es una persona que tiene un corazón tan duro por el pecado que es desinteresado. Esta persona es desatenta. Esta persona es indiferente y también es hostil. Esta persona está totalmente en una posición de antipatía a lo que es la predicación del evangelio. No quiere ser molestado, no quiere ser interrumpido. Esta persona no quiere que le hablen acerca de lo que se trata este medio de salvación que es Jesucristo. Definitivamente no cree que necesita arrepentimiento, ni siquiera se siente culpable por su pecado. Este es esta persona. Pero también vemos aquí en esta descripción de esta primera categoría que vemos el trabajo del maligno, el diablo que se opone a todas las cosas de Dios. Y desde luego la palabra de Dios en ellos se queda fuera y el maligno viene y rápidamente la arrebata. Él está ahí atento. Él está en medio, Él está
allí alrededor, él está atento a la palabra, pero como esta persona no la recibe, él inmediatamente la arrebata. ¿Y cómo vemos que el diablo arrebata esa palabra? Pues vivimos en una generación que está en un peligro en particular. La gente conecta su teléfono celular, la gente conecta sus tabletas, la gente está en una comunicación, en un contacto, en una interacción con el mundo que está prácticamente bombardeado de todo lo que sucede alrededor. No solamente pudiéramos hablar de las noticias que suceden en diferentes partes del mundo, que pudiera ser algo beneficioso, pudiéramos decirlo así, sino que en este acceso o esta facilidad que presenta la tecnología, podemos ver también que hay una rápida conexión a todo aquello que se opone a Dios. Vemos esa tentación, no solamente a todos aquellos mensajes blasfemos que puedan escucharse acerca de Dios, sino que vemos también esa tentación de lo que es pornografía, de lo que es destrucción, de lo que es maldad, de lo que es incitación al mal. O sea que de esa manera trabaja el maligno, de esa manera él roba la palabra. Cuando el corazón de alguien es tan duro, la persona puede venir el domingo a la iglesia, puede oír la palabra de Dios, puede estar sentado en la congregación y por unos momentos él pudiera estar ahí, pero la palabra no hace ninguna impresión en él o ella. Definitivamente no. La palabra de Dios no pasa de la superficie de esa persona. Por lo tanto, Satanás está viendo la oportunidad y él rápidamente va a buscar sus medios para entretenerlo, para alejarlo de esa palabra y lograr su propósito. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo aquí. Jesús no está hablando tampoco de que Satanás es soberano sobre el Espíritu Santo. No es eso lo que se está hablando aquí. Lo que Jesús está refiriéndose es la condición del corazón de la persona que está recibiendo el mensaje. Y lo que pudiéramos nosotros identificar aquí es que este terreno, este corazón representa el corazón terco, el corazón orgulloso, el corazón arrogante, el corazón prepotente. Y por tal razón, la palabra es infructuosa. Y pudiéramos decir que nosotros tal vez en algún momento fuimos así. De hecho, el salmista Asaf en un momento se describe como una de estas personas que el Señor Jesucristo está mencionando aquí. Él dice en el Salmo 73, 22, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. ¡Wow! Ese es el corazón duro. Él está diciendo era torpe, era como una bestia que no entendía. Y en eso se convierten estas personas de duro corazón, que no atienden a la palabra, que ni siquiera quieren que le mencionen para iniciar. Si usted hay veces que en circunstancias, y lo menciono yo, cuando vamos a una reunión que la gente no sabe quiénes somos nosotros como cristianos, no, le presento al hermano Daniel, él es pastor de una iglesia. Hasta dice como que se apaga el ambiente, la alegría, como que todo el mundo... se apaga todo. No, ya. Se perdió el ambiente alegre de fiesta que había. Porque existe siempre esa tendencia a que la palabra es como eso que incomoda, eso que molesta, eso que interrumpe. Y precisamente muchas veces se ve manifiesto en estas personas que tienen ese duro corazón precisamente por su orgullo. Y la verdad es que también la falta de entendimiento revela la condición de una persona no regenerada. Totalmente. La falta de entendimiento a la palabra hace manifiesto la condición de un corazón no regenerado. Eso es lo que nos dice 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Cuando habla del hombre natural, es la persona no regenerada, es la persona no transformada por el poder del Espíritu Santo. Dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, son una tontería, no tienen sentido.
Dice, y no las puede entender. Aquí está. No las puede comprender. Dice, porque se han de discernir espiritualmente. El mecanismo, pudiéramos decir, el medio por el cual se pueden entender las verdades de Dios es por el poder del Espíritu Santo. Una Biblia se puede leer intelectualmente y de hecho los ateos se la conocen muy bien para poder debatir con los cristianos y desde luego tratar de minimizar el contenido que la misma tiene, pero no la disciernen de esa manera espiritual. La semilla entonces es sembrada en esta persona, la escucha, pero está en una posición de resistencia, en esa dureza, en ese compactamiento que no la quiere entender porque tiene un terco y orgulloso corazón endurecido por el pecado. Y no toda persona es salva por la predicación de la palabra de Dios, como lo hablábamos anteriormente. Y la predicación de la palabra es la prueba amarga de la muerte espiritual que algunas personas tienen. Esa es una prueba. En lugar del dulce deleite de la vida que solamente se consigue a través de nuestro Señor Jesucristo. Vamos entonces a ver el segundo terreno. Mateo 13:20. Y el que fue sembrado en pedregales. Este fue el que el Señor Jesucristo al principio en Mateo 13:5 nos dice que donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Hablábamos la semana anterior que en la zona de Israel hay partes donde el terreno es prácticamente piedra. En la superficie se puede ver aproximadamente 2 pulgadas de tierra, pero debajo hay de tierra y abajo hay piedra. Esa semilla cae allí, esa semilla posiblemente empieza a dar tallo, empieza a dar hojas, pero como no tiene profundidad, la raíz se estanca, entonces no llega a dar fruto. Y el Señor dice entonces que este es el que oye la palabra, versículo 20 de Mateo 13, y al momento la recibe con gozo. ¡Wow! Esta persona recibe la palabra con gozo. Es esta persona que cuando la oye dice, ¡wow! Esa es la palabra que yo quería oír. Esa es la verdad. Esto es lo que yo estaba buscando. Gloria a Dios por ello. No, yo ahora voy a dedicar mi vida al servicio del Señor. Esta es la persona que lo recibe así, con ese entusiasmo. Feliz, feliz. Y este es el tipo de respuesta a la palabra de Dios común en el día de hoy. De hecho, eso lo vemos nosotros y lo admirable es que la iglesia actual, la iglesia contemporánea, aplaude este tipo de respuesta como algo fantástico, algo deseado, algo por lo que hay que trabajar, algo que debe ser el objetivo de cada iglesia, recibir estas respuestas a la predicación del Evangelio de una manera con gozo, con alegría, inmediata. Sí, y eso es lo que muchas iglesias buscan producir. Las iglesias buscan producir este tipo de creyentes por la rápida y motivadora respuesta a la palabra de Dios. Se ve tan prometedora que pareciera una conversión genuina. Se ve tan prometedora que pareciera tener un genuino arrepentimiento, pareciera tener un genuino o una genuina fe. Pareciera un verdadero trabajo del Espíritu Santo en esta persona. Pareciera. Y algunas iglesias modernas han diseñado un programa para promover esta instantánea respuesta al Evangelio. ¿Cómo lo hacen? A veces con luces, con música, un sermón de esos que hacen a la gente venir en ese estado de conmoción, los llaman al frente, los hacen repetir una oración y esa persona recibe a Dios, a Jesús como su Señor, todo el mundo lo aplaude y bienvenido a la familia de Dios. Eso es lo que vemos normalmente. Esas pasadas al frente, al altar, a los oyentes, haciendo repetir esa oración es algo que no es nuevo. Eso viene desde el siglo XIX incluso. Eso empezó con Charles Finney, después vino con Moody, después vino con Billy Sunday, que era un beisbolista, y finalmente lo vimos con Billy Graham. Esto es lo que se acostumbraba
Y acostumbran, de hecho, muchas iglesias en este momento. Pero la pregunta es, ¿cuántas personas de esas que han pasado al frente perseveran profesando a Jesús? ¿Cuántas personas de estas continúan creciendo en fe? ¿Cuántas personas de estas continúan creciendo en santidad? ¿Cuántas personas de estas continúan creciendo en adoración y alabanza al Señor? ¿Cuántas personas de estas continúan creciendo en amor, en celo por las cosas de Dios? Eso es precisamente lo que Jesús describe en la segunda categoría de la parábola, del sembrador y este terreno. Versículo 21 de Mateo 13. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El terreno con piedras representa a las personas que responden rápidamente, ya lo vimos, ¿no? Reciben la palabra con gozo. Tanto así que las personas que están alrededor pueden percibir ese gozo. Y wow, todo el mundo contento, y qué bueno el hermano. Pero cuando esta persona experimenta dificultades, se aleja. Se aleja. Lucas 8:13 dice, el versículo paralelo, en el tiempo de la prueba se apartan. Ya, desde luego, en el contexto que está hablando el Señor Jesucristo, está hablando de persecución. Está hablando de aquel tiempo en que la iglesia empezaría a crecer y vendría la persecución por parte de toda esta gente, comenzando por Herodes, después Nerón y toda esta gente que hizo la vida difícil a los primeros evangelistas. Pero en el contexto nuestro, pudiéramos decir que cuando experiencias difíciles llegan a su matrimonio, su familia, sus negocios, su salud, todo esto, de repente la persona experimenta que todo ha terminado. Ese gozo, esa alegría que sentía en un comienzo, como que se apaga, se baja, se baja. El gozo se va, la fe se va, el deseo de adorar al Señor se va, el celo por servir se va y la obediencia al Señor se ha ido. Tristemente, en un momento se vieron bien, pero no perseveraron. Fue una emoción momentánea. Y para los creyentes debemos tener en cuenta que el sufrimiento es lo que fortalece la fe. Obviamente, ninguno de nosotros queremos vernos en situaciones difíciles, pero si es la voluntad de Dios y Él las permite, tenemos que entender que en ese propósito Dios hace aún más fuerte esa fe en el verdadero creyente. Eso es lo que nos dice Santiago 1:2. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Es algo que definitivamente es incomprensible para cualquier persona no regenerada. Presentarse usted con sumo gozo en medio de diferentes pruebas. ¡Wow! No quiere decir que usted va a tener una enfermedad y usted va a saltar de alegría. Porque el gozo no significa una alegría expresada en una acción, saltos, risas, no. Gozo significa que usted tiene su confianza en el Señor, tiene puesta su fe en el Señor y sabe, comprende que nada absolutamente puede venir a su vida si no es por la voluntad soberana de Dios. Ese es el gozo, en medio de cualquier dificultad. Usted puede estar sintiendo dolor, puede estar pasando dificultades, pero su confianza, su tranquilidad reposa en el Señor. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y dice también la palabra que el que lograra esa paciencia total, esa persona es perfecta. Romanos 5:3 dice, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, el apóstol Pablo que sufrió tanto. Sabiendo que la tribulación produce paciencia, otra vez. Y la paciencia prueba y la prueba es esperanza. Una esperanza que estas aflicciones presentes no son nada comparado con la gloria venidera. O sea que recibir la palabra con gozo es bueno, pero hay un problema. Versículo 21, pero no tiene raíz en sí. O sea que la respuesta a ese gozo es temporal, es superficial. La verdad del Evangelio no penetró en su alma. Su gozo, dice el versículo, fue de corta duración. Y cuando vemos esto y analizamos, desde luego que recibirlo con gozo, es hermoso verlo.
Pero si nosotros analizamos la palabra, la mayoría de las veces cuando la palabra es recibida correctamente, es un sentimiento horrible. Es un sentimiento horrible de culpa. Porque tú sabes que estás en una horrible condición delante de Dios. Y en tu miseria tú clamas a Dios por su gracia, por su perdón, por su misericordia, para salvación. ¿Cómo se sintió la gente después de Pentecostés cuando Pedro trajo ese poderoso mensaje de salvación? ¿Cómo? ¿Cómo se sintió? ¿Se sintió bonito? ¿Se sintió con gozo? Desde luego que no. Dice Hechos 2:37 que al oír esto, o sea, la predicación de Pedro, se compungieron. Y esta palabra compungir es golpearse violentamente por la conmoción o emoción, dice la traducción del diccionario bíblico Vine. O sea que esta persona se sintió en sí misma, se conmovió por su pecado, y dice el versículo, de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¡Wow! ¿Qué haremos? Pedro entonces en el versículo 38 de Hechos 2 les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vemos que hay dolor. ¿Estaba gozoso el hijo pródigo cuando vino de regreso donde su padre? No. Lucas 15:21. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. No lo vemos con alegría. ¿Estaba gozoso el recaudador de impuestos cuando fue confrontado por su pecado que está en el templo junto al fariseo? No. Lucas 18:13. Mas el publicano, que es el recaudador de impuestos, estaba lejos. No quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho. Esta es la compunción. Dice, se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Se sentía mal. Cuando la palabra confronta, siempre hemos dicho, produce dos efectos. O la persona la rechaza y se va, o la persona se conmueve en su corazón y reconoce su ofensa a Dios y viene en arrepentimiento. O sea que no, se siente feo, pero eso es el comienzo de una verdadera salvación, porque su corazón de piedra fue partido. Y Dios debe partir el corazón en pedacitos. Debe destruir la persona que por naturaleza somos. Debe destruir ese corazón. Y como dice Ezequiel 36:25, tiene que insertar un corazón nuevo porque sea sensible a las cosas de Dios. O sea que no hay lugar para nadie si eso no sucede, si no hay ese quebrantamiento. Vamos a ver el número 3. Dice el versículo 7 de Mateo 13. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Cuando hablamos de estos espinos se trata de hierba mala, ese weed que crece en medio de los sembrados, monte como le decimos a algunos. Dice entonces Mateo 13:22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo. La Biblia de las Américas y la Nueva Versión Internacional dice las preocupaciones de esta vida, de este mundo. Y el engaño de las riquezas ahoga en la palabra y se hace infructuosa. Este afán siempre es preocupación. Es ese pensamiento que tenemos nosotros que nos invade por ciertas cosas. Ese es el afán. Preocupación por este siglo, la preocupación por el mundo presente, preocupaciones y ansiedades de esta vida. Esas ansiedades que producen a veces circunstancias, como el año pasado vimos muchas personas que estaban con esa ansiedad, con ese pánico, con esa preocupación que ni siquiera salían a la calle por las circunstancias obviamente que estábamos viviendo. Eso es este tipo de afán que menciona aquí, porque la persona se preocupa tanto por los cuidados de esta vida, que
debe tener que le produce esa ansiedad, ese dolor, esa preocupación. Entonces, por tal razón, se aleja de la verdad. Y es normal que nos preocupemos. ¿Es normal que tengamos cuidado de nuestras cosas? Pues desde luego que sí. Debemos preocuparnos por nuestras responsabilidades. Tenemos responsabilidades que cumplir, tenemos renta que pagar, tenemos compromisos también que hay que pagar, tenemos que sustentar a nuestra familia. Desde luego que hay razón para preocuparnos, claro. Pero hay una preocupación que puede manifestar mi confianza en Dios, una preocupación sana, una preocupación que sí, yo estoy preocupado, yo sé que tengo que hacer esto, pero yo descanso en el Señor. Pero hay una preocupación que hace lo contrario. ¿Qué hace? Lo consume tanto que esa palabra se ahoga y prácticamente se aparta. Se olvida que estamos bajo el gobierno de un Dios todo soberano. Se ahoga la palabra. Y Jesús ya dijo en el Sermón del Monte al comienzo, en el versículo 34 de Mateo 6, que no nos afanemos, aquí está la palabra, no os preocupéis. No estén con ansiedad por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Bástale a cada día su propio mal. Cada día trae sus propias preocupaciones. Pero cuando estamos en el Señor, confiamos que Él cada día, sus misericordias son nuevas cada mañana. O sea que el cristiano no es que viva libre de preocupaciones, pero su confianza se manifiesta en que Él pone esas preocupaciones en el Señor. Esa es la confianza. Entonces vemos cómo las personas que se ven consumidas por los problemas familiares, por los problemas económicos, por los problemas de salud, por los problemas de trabajo, no pueden ver claramente que Dios está en los cielos, que Él está en su trono, que todo está controlado bajo su mano poderosa. Por lo tanto, entonces no pueden confiar en Él con todo su corazón, si no lo ven de esa manera. El salmista en el Salmo 143:8 dice: hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Esa es la oración nuestra, que el Señor nos haga oír esa misericordia que Él nos da cada mañana. Dice, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Eso es lo que se debe hacer en caso de estas circunstancias. Pero también dice el versículo que hay otras cosas que ahogan la palabra. Mateo 13:22. El afán de este siglo y el engaño de las riquezas. Wow. Y lo que hace las riquezas es que son engañosas. ¿Por qué? Porque nunca satisfacen. Siempre vemos que una persona entre más tiene, más quiere tener. Una vez le preguntaron a Henry Ford, el dueño de Ford Motor Company. Le dijeron, señor Ford, usted es bastante rico, tiene una fortuna. ¿Cuánto es suficiente? Y Ford le contestó, solo un poquito más, solo un poquito más. Nunca satisface. Siempre se quiere más y más y más. Siempre. Las personas se ven consumidas muchas veces por estas circunstancias. Las riquezas prometen satisfacción, pero no es así. No es así. Las promesas de dinero son engañosas. La gente más miserable del mundo es aquella que ha adquirido todo lo que le ha provocado. Estas personas ya no encuentran qué hacer. No encuentran qué hacer. Nada. La mayoría de las personas creen que la riqueza los libra de los problemas. Y si usted hace una encuesta y le pregunta a cualquier cantidad de personas qué ellos desearían para que sus problemas fueran solucionados, la mayoría le va a decir dinero. Dinero. Porque se tiene ese entendimiento. Y Jesús dijo en Lucas 12:15, mirad y guardaos de toda avaricia. El deseo de tener más. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Por qué? Porque en algún momento va a partir. Esta vida es la vida eterna. Una persona puede tener la millonada de dinero que quiera tener.
con eso no compra vida eterna. Desde luego que no. No. Las riquezas no son malas en sí mismas. Ese es el punto que tenemos que aclarar. Abraham fue un hombre rico. Job fue un hombre rico. Pero esas posesiones que estos hombres tenían, no los poseían a él. Ellos eran los que eran dueños de esas posesiones. Lo que sucede con las personas que anhelan tanto dinero es que ese dinero, esas posesiones ya los poseen a ellos. Se absorben en eso, se convierten en su otro Dios. Y es por eso que la palabra dice que no se puede servir a dos dioses. Definitivamente no. Y nosotros estamos de acuerdo con las palabras del Señor Jesucristo, cuando dice que guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en abundancia de los bienes que posee. Estamos de acuerdo en eso. Pero qué difícil es obedecer a ello, practicarlo. Porque todo ser humano tendemos a desear más. Es una gran realidad, es una gran realidad. Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 6:17, a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Aquí está. Que no sean altivos primeramente porque el dinero, el poder, la posición alta produce altivez. Dice, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino que pongan su esperanza en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Esa es una gran realidad. Dios nos da lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Y pasa que a veces queremos que Dios nos dé para 3 meses, para 6 meses, pero dice la palabra que danos el pan nuestro de cada día, Dios. O sea que Él provee diariamente. El problema es que las personas descritas en la categoría 3, que reciben la semilla en medio de estos espinos, vienen, escuchan la palabra de Dios, se interesan en ellas, en la palabra, pero cuando vienen algunas situaciones, la palabra de Dios en sus vidas se hace defectuosa. ¿Y por qué? En el versículo paralelo de Marcos, él agrega que las codicias de otras cosas, Marcos 4:19, o sea, esas codicias son las concupiscencias. Y Lucas dice que los placeres de esta vida, agrega a eso otro que ya ha venido diciendo Mateo. O sea, los placeres de este mundo ahogan la palabra y las personas se van. El interés por los placeres, el interés por las concupiscencias de este mundo. Y la cuestión es que el Evangelio de Jesucristo demanda un cambio radical. Cambio radical. Sí. Eso significa que nosotros radicalmente cambiamos o debemos cambiar nuestras prioridades de vida. Es una realidad. Por ejemplo, ¿qué sucedió con el joven rico? Que era una persona que él deseaba venir a Cristo. Vimos cómo él llegó y se aproximó a él. Vimos cómo este joven rico deseaba la vida eterna. Desde luego que sí. Pero cuando Jesús le dijo en Mateo 19:21, si quieres ser perfecto, anda y vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígame. Las personas saben o se acercan a la persona correcta, se acercaron a Jesús. Se acercaron con el propósito correcto, la vida eterna. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, vende lo que tienes. Él ya había dicho que los mandamientos había cumplido, que él lo había hecho desde joven. O sea, Jesús lo confronta. ¿Y qué dice este joven rico cuando el Señor Jesucristo le dijo que vendiera lo suyo para tener tesoro en el cielo y seguirlo? Versículo 22, oyendo el joven esta palabra, Marcos 10:22 dice, afligido por esta palabra, afligido, le dio dolor, dice, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Aquí está. En este sentido, la idolatría, el amor por el dinero, hace infructuoso poder obedecer a la palabra. Lo vemos claramente. Y hay gente que escucha el Evangelio año tras año, pero nunca toman la acción requerida. Nunca hacen cambios en sus prioridades. Los creyentes temporales no son verdaderos creyentes. Y es lo que hemos visto aquí. No son completamente verdaderos creyentes. Vimos el que cae
en los espinos, vimos el que cae sobre las rocas. Este que cayó entre espinos es aquel que cayó la semilla, empezó a dar tallo, empezó a dar hojas, pero los espinos, este weed que tiene esas raíces que son grandes, cogen la raíz interna, los espinos ahogan la planta por encima y no puede dar fruto. Esos son los placeres, esos son los deseos del mundo. Esa es esa atracción o el afán por este siglo que ahogan la palabra. O sea que estas personas se requiere que en su vida cristiana pueda existir un arrepentimiento y fe diarios. Requiere perseverancia. Cada día se debe pelear esa buena batalla de la fe, venciendo aquellas distracciones que siempre estarán allí para destruirnos, para alejarnos. Y finalmente llegamos a la parte número 4, que es Mateo 13:23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el terreno que no tiene espinos, este es el terreno que no tiene piedra, este es el terreno que está bien abonado, dice, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¡Wow! O sea que hay alguien que es el que oye y entiende la palabra. Y tenemos que preguntarnos nosotros, ¿este que oye y entiende la palabra tiene más capacidad o tiene más sabiduría o tiene más bondad que los 3 anteriores? Definitivamente no. No. Este pasaje no está hablando que hay personas que tienen un bueno y recto corazón. No, de eso no está hablando. Este pasaje no niega la depravación del ser humano. Porque si alguien llega a pensar eso, es bueno que en la Escritura vea todos aquellos pasajes que manifiestan esa depravación en el corazón humano. Y nadie tiene un corazón recto ni bueno. Jeremías 17:9 nos dice a nosotros, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. O sea que no existe nadie que tenga un corazón bueno, un corazón recto. Y dice Jeremías, ¿quién lo conocerá? Nadie conoce el corazón, ni uno mismo lo conoce, definitivamente. Por naturaleza todos los seres humanos nacemos como hijos de ira. Todos, eso es lo que nos dice Efesios 2:3. Es por eso que Jesús dice que se debe nacer de nuevo. Y cuando hablamos del nuevo nacimiento tenemos que recordar que esa es la obra poderosa del Espíritu Santo. Solamente, única y exclusivamente del Espíritu Santo. Es la obra del Espíritu Santo que regenera, cambia ese corazón de piedra como hemos visto, lo tritura, lo desbarata, lo quita y pone un corazón nuevo para que esa persona pueda tener fe. Primero debe existir la regeneración para que la persona pueda tener fe. No es al contrario. No es que se tiene fe y después ser regenerado. Desde luego que no. Porque obviamente, para que una persona pueda creer el Evangelio, en nuestra condición muerta, en nuestros delitos y pecados, tiene que haber una vida primero para poder tener fe. Y esa vida es la regeneración. Cuando estábamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, Él, o sea, Cristo nos dio vida. Dios nos dio vida juntamente con Cristo. El libro de Efesios lo dice claramente en los primeros versículos del capítulo 2. Es una realidad. Por naturaleza, los seres humanos nacemos muertos y pasamos de muerte a vida. Toda persona que entra en el reino de los cielos debe tener una nueva naturaleza. Cada persona para entrar en el reino de los cielos debe tener el Espíritu Santo. Si no tiene el Espíritu Santo, no es de Dios. Lo que nos dice Romanos 8:9. No es de Dios. Entonces, el punto de la parábola es cómo el corazón es receptivo a la palabra. Ese es el punto de la parábola. No es una declaración de bondad de alguien, no, es la condición, cómo el corazón recibe la palabra, porque no vamos a hablar de bondad aquí, vuelvo y repito, porque nadie es bueno,
Nadie hace lo bueno, dice la Escritura, ni siquiera uno, Romanos 3:12. No hay absolutamente nadie. Esta persona de la categoría número 4 son las personas que reciben la palabra. De acuerdo a lo que dice Marcos en 4:20. Dice, estos fueron los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, la aceptan, la escuchan con atención, la viven. Dice, y dan fruto a 30, 60 y 100 por uno. ¿Y cómo se manifiesta eso? Con perseverancia, dice el versículo paralelo de Lucas 8:15. La perseverancia es el fruto de esa buena vida o de ese buen terreno donde ha caído la semilla. O sea que ese fruto es la evidencia de que ha recibido verdaderamente la palabra. El fruto es la prueba de la verdadera recepción de la palabra. Es claro aquí. Dice, y da fruto y produce a 100, a 60 y 30 por uno. Y la imagen que vemos aquí es que hay personas que darán diferente producción o cantidad de fruto. No todas las personas darán el mismo fruto, desde luego que no. Pero lo que sí se demuestra aquí es que no importa cuál sea la cantidad de fruto que den, ha habido una recepción genuina del Evangelio. Ha habido una recepción. Hay personas que cada uno dará su fruto a su manera. Hay personas que son o actúan de una manera diferente. Pero esto lo hablaremos en otro punto porque el tiempo nos acaba. Y la pregunta entonces aquí para cada uno de nosotros, ¿ves el fruto en tu vida? Porque la evidencia de que verdaderamente esa semilla que fue tirada en nuestro corazón por la obra del Espíritu Santo, que germinó, que dio hojas, que dio fruto, debe ser la perseverancia. Debe ser la perseverancia. Una de las cosas más tristes en muchas personas es que a través de varios años en el cristianismo no manifiestan ese fruto. Es lamentable, es lamentable. Y en Gálatas 5:22 nos habla a nosotros de ese fruto, que es el amor, el gozo, la paz, la benignidad, la bondad, la fe, mansedumbre y templanza. ¡Wow! Y cuando hablamos a nosotros también, vemos también que aquí está la paciencia, que es ese fruto del cual hemos venido hablando, que se fortalece en las pruebas. Pero aquí vemos también lo que es la templanza. Y esta palabra muchas veces no se entiende completamente, pero la Biblia de las Américas y la Nueva Versión Internacional nos habla de que esta templanza es dominio propio. Dominio propio. Mansedumbre. Y aquí viene la pregunta. Mansedumbre es usted acepta muchas veces circunstancias en que ha sido reprendido por una causa justa. De eso se trata la mansedumbre. Y eso lo podemos analizar en este fruto del Espíritu. Dominio propio o esta templanza. ¿Sabe usted controlarse y no irritarse y aceptar humildemente muchas veces los errores que cometemos? Ahí demostramos si verdaderamente estamos produciendo fruto. O se defiende o busca justificarse. Ahí vemos si este fruto ha hecho en nosotros. ¿Es tu carácter cada vez más como el de Cristo? ¿Y cómo se ve el carácter de Cristo? Expresado en amor, gozo, benignidad, bondad, paciencia. ¿Se ve eso? ¿Qué terreno eres tú? Porque después de analizar estos 4 terrenos, el propósito del Señor Jesucristo delante de sus discípulos, que es a quienes está enseñando esta parábola, es que se autoexaminen qué terreno son ellos. Y aquí viene la pregunta para cada uno de nosotros. ¿Qué terreno es el nuestro? ¿Alguna vez recibiste la palabra, pero ahora se ha ahogado por las preocupaciones del dinero, la familia, el trabajo, la enfermedad? Esta palabra, esto que estamos hablando, la palabra de Dios continuamente, todo lo que
hacemos nosotros, reuniéndonos semanalmente, estudiando la palabra, leyéndola, ha producido fruto en nuestra vida. Estoy confiando en el Señor en momentos de tribulación. Porque aquí es donde nosotros podemos autoexaminarnos y poder hacer un análisis de cuál es ese terreno en que nosotros pudiéramos estar. Y la oración siempre es que el Espíritu nos dé entendimiento, que el Espíritu nos guíe. Y es por eso que David también, el rey David, le pide al Señor en el Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Que podamos nosotros mejorar, que podamos nosotros avanzar, que podamos nosotros ajustarnos a ese propósito que Dios tiene en cada una de nuestras vidas. Amén. Oramos. Bendito Dios y Padre eterno. Gracias por tu bondad, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu palabra. Palabra como cada una de las expresiones de nuestro Señor Jesucristo que nos confrontan, que nos hacen sacudir, pero que es necesario para que cada uno de nosotros podamos apreciar lo que significa ser parte del reino. Porque precisamente esta palabra